Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de glaucoma, el ladrón silencioso de la visión. Pues, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica, es un daño en el nervio óptico de forma adquirida. Está caracterizada porque hay una disminución. Aquí tenemos una foto de dos nervios ópticos, uno normal y otro que tiene un daño por el glaucoma. Y hay una disminución en el grosor del borde que tiene este nervio, que se llama el anillo neuroretiniano. Y esto hace que haya un aumento en la excavación en el disco óptico. El glaucoma está caracterizado porque hay una pérdida progresiva del campo visual. El campo visual es como vemos ahí en la imagen, ¿no? O sea, es cuánto vemos en extensión. Entonces podemos ver ahí que mientras más va avanzando las diferentes imágenes, en la última imagen solo se ve en la parte central. En la última imagen hay un campo visual limitado, ¿no? Una pérdida del campo visual. Es bilateral, puede ser asimétrica, puede tener un mayor daño por glaucoma en un ojo que en el otro, es progresiva, es silente, no causa dolor hasta fases terminales, es irreversible. La prevalencia es del 1 al 2% de la población, en la raza negra del 5 al 6%. Es la segunda causa de ceguera y la primera causa de ceguera irreversible, y aumenta su prevalencia con la edad. Ahora, cuando hablamos de glaucoma, siempre viene a la mente el tema de la presión intraocular. Anteriormente se asociaba la presión intraocular elevada con el glaucoma, o sea que siempre estaban asociados, pero no siempre ese es el caso. Pueden haber personas que tienen la presión elevada, pero no tienen glaucoma, no tienen daño en el nervio óptico. Estos son los llamados hipertensos oculares. Así como puede haber personas que tienen daño en el nervio óptico, pero no tienen la presión elevada. Estos tienen un glaucoma normotensional. Sin embargo, ¿por qué es importante la presión intraocular en esta patología? Porque de todos los factores que tenemos ahí, el factor que está más estudiado, más conocido y que influye bastante en la génesis y progresión de esta enfermedad es la presión intraocular elevada. Y es esta que podemos nosotros modificar a través de un tratamiento. Y nuestro objetivo es disminuir esta. Ahora, ¿cómo es que se produce una presión dentro del ojo? Dentro del ojo existe un líquido que se llama humor acuoso, que es constantemente producido. Ya es una sustancia líquida similar a la sangre, que no tiene proteínas, que proporciona alimento y elimina desechos a la córnea y el cristalino, que son partes del segmento anterior del ojo, que no tienen vasos y necesitan nutrirse a través de este líquido. Cuando cuando se produce este líquido dentro de nuestro ojo, este también tiene que salir del ojo para que se mantenga una cantidad exacta, para que se pueda mantener una presión estable, ¿no? Cuando hay algún problema tanto en la producción como en el drenaje, pues puede haber fluctuaciones de la presión, y esas fluctuaciones pueden hacer que haya un aumento en la presión del ojo, y este puede afectar al nervio óptico, como vemos aquí en la imagen. Ahora, ¿por dónde va ese humor acuoso? Se produce ahí en los procesos ciliares, que es lo que vemos en la imagen. Luego pasa por la parte de la pupila hacia la parte anterior del ojo, y luego pasa por el ángulo camerular, donde pasa por la malla trabecular y es drenado hacia los vasos, hacia las venas. Esta es una vía convencional, pero también pasa hacia otras partes del ojo. Es una vía ovoescleral, que es menos frecuente. Ahora, hay diferentes tipos de glaucoma, puede ser abierto o cerrado. Por ejemplo, los glaucomas abiertos son aquellos en los cuales eh, las estructuras en el ojo permiten el pase de líquido a través de esa malla, de ese ángulo. O sea que el pasaje está normal. En cambio, los glaucomas de ángulo cerrado
El ojo tiene una estructura, una anatomía, digámoslo así, muy estrecha. Entonces el líquido no puede pasar a través de su estructura estrecha y no llega hacia el drenaje, hacia la zona donde se drena, que es el ángulo. Ese es el glaucoma de ángulo cerrado. Ahora, el glaucoma de ángulo abierto, como lo he mencionado, es un problema en la cañería, en el drenaje. O sea, puede llegar el líquido ahí, pero es como si el drenaje estuviera obstruido, una cañería que está obstruida por diferentes causas. Puede haber primario o secundario. En el primario, el daño está producido en ausencia de alguna otra enfermedad o alguna otra causa. El secundario puede estar asociado a otras enfermedades, por ejemplo, alguna lesión en el ojo, diabetes, hipertensión, cataratas, alguna otra causa, o también el glaucoma pseudoexfoliativo. Este es un glaucoma en el cual se produce una sustancia diferente, anómala en el cuerpo, en el ojo, que son como unas escamas blancas que obstruyen esas tuberías dentro del ojo y se atascan ahí y evitan que pueda fluir el líquido normalmente, y eso aumenta la presión. En el otro caso, en el caso primario, puede ser la presión elevada o aquellos que no tienen la presión elevada, un glaucoma con la presión normal. Tenemos también los que son de ángulo cerrado, en el que he explicado que están estrechos. El problema es que el líquido no llega hacia la malla trabecular. Pueden ser agudos. En el caso en que fueran agudos, puede producirse de forma brusca este cierre de este ángulo y aumento de la presión de forma brusca, que puede llegar a llevar a una disminución de la agudeza visual y una pérdida, una ceguera en 24 horas si es que no se llega a tratar. Viene con un dolor ocular, visión borrosa, puede haber náuseas y vómitos. Ese es en 1/3 de los casos. En los 2/3 es algo más crónico, que aparece poco a poco, es un daño que ocurre progresivamente. En cuanto al diagnóstico, pues los pilares de este diagnóstico tenemos la presión intraocular elevada, el aumento de la excavación del disco óptico, que es lo que he mencionado inicialmente, los defectos en el campo visual, que se van a evaluar con el campímetro, que es una herramienta que vamos a ver más adelante, una alteración en la tomografía de coherencia óptica. Si solo existe un aumento de la presión, no hablamos de glaucoma realmente. Tiene que haber un aumento de la presión con un signo de un daño en el nervio óptico. No hay una prueba que sea fiable al 100%, en la cual nosotros podamos hacer la prueba y tener el diagnóstico de inmediato, ¿no? Son varias pruebas, varios estudios que se hacen que deben concluir lo mismo para que nosotros podamos dar este diagnóstico. Cuando el paciente llega con esta enfermedad, los daños que haya tenido antes ya son irreversibles. Ahora, existen dos tipos de glaucoma, ¿no? Un glaucoma que ya tiene afección del campo visual, que se llama perimétrico, que es el que se diagnostica con más frecuencia, y el preperimétrico es aquel que no hay un daño en el campo visual, pero sí hay un daño en la tomografía o en el nervio óptico, y es importante que sea diagnosticado en esta fase con el propósito de que evitemos una pérdida en la agudeza visual, ¿no? Es muy importante el diagnóstico precoz. ¿Quiénes están en riesgo? Los principales factores de riesgo son aquellos que tienen la presión elevada, los que tienen un familiar con glaucoma y los que tienen más de 40 años. También están en riesgo los que son de sexo masculino, los que tienen miopía o diabetes y los que son de raza negra. Aquellos que tienen un grosor corneal alterado también presentan un factor de riesgo. Entonces, ¿cuándo debemos ir al oftalmólogo? ¿Cuándo debemos pasar una evaluación? Si tenemos entre 20 y 29 años, una vez en ese periodo; de 30 a 39 años, 2 veces durante ese periodo; de 40 a 64 años, cada 2 o cada 4 años. Ya mayores de 65 años es necesario pasar cada 1 o 2 años. Pero si uno tiene un familiar con glaucoma, a partir de los 40 años, anualmente debe medirse la presión intraocular y deben hacerse estudios también. Entre los factores de riesgo son alteraciones en la paquimetría, que es el grosor de la córnea, el síndrome de pseudoexfoliación y el uso de corticoides crónicos.
¿Qué exámenes se realizan para esta patología? Pues se mide la presión dentro del ojito, se hace un examen que se llama gonioscopía con el propósito de ver ese ángulo que he mencionado y un fondo de ojo para ver cuánto daño hay en ese nervio óptico. Aquí tenemos una imagen de la tonometría, que es un examen para medir la presión dentro del ojo, que se hace de esa manera. Este es el campo visual, es un examen para ver cuán afectado está este. Se utilizan estímulos luminosos y el paciente aprieta un botón cuando los ve y este los evalúa, los analiza y nos da una imagen, ¿no?, de cómo está viendo el paciente. Gonioscopía para ver el ángulo, se utiliza una lupa. El fondo de ojo para ver el nervio óptico. El campo visual es una prueba subjetiva que nos sirve para ver el diagnóstico y la progresión. La tomografía es una foto, una imagen del nervio óptico y una valoración del grosor de las fibras nerviosas y es algo más objetivo. Es rápido, es indolora y permite un diagnóstico sobre todo de glaucoma preperimétrico. Aquí vemos varios exámenes de campimetría. Los puntos negros representan aquellos estímulos que no fueron vistos por el paciente, por lo tanto reflejan estos defectos en el campo visual. Aquí vemos una alteración en el campo visual, una persona que ve normal, una persona que ya tiene algunos síntomas y una persona que tiene síntomas avanzados, ¿no? Hay una afectación en el campo visual llegando a una visión tubular. En cuanto al tratamiento, se utilizan diferentes alternativas, existen diferentes medicamentos y diferentes acciones que tienen estos, ¿no? Entonces, como es un líquido que se produce dentro del ojo, podemos dar medicamentos para que se produzca en menor cantidad, para que se drene más fácilmente y para que se drene también por la otra vía, ¿no? La vía del ángulo de la malla que había mencionado, de la cañería, y también para que se drene a través de la otra vía. También existen tratamientos con el propósito de abrir ese ángulo en el cual estuviera cerrado. Ahora, si el tratamiento médico con una gota no funcionara, se utilizan tratamientos combinados con varios medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción. Si es que estos no funcionaran, no bajaran la presión adecuadamente, se utilizan cirugías, se utiliza láser, que sirve para mejorar el flujo del humor acuoso a través de un agujero en el iris. También sirve para poder permitir que esta cañería pueda filtrar con mayor facilidad. Y también existen cirugías en las que se hace un corte ahí dentro del ojo con el propósito de hacer como una bolsa para que salga el líquido, el humor acuoso. Entonces se llama trabeculectomía. También existen dispositivos que se ponen, que son unas válvulas que van succionando el líquido, el humor acuoso, para que la presión se mantenga estable. Existen diferentes factores por el cual el paciente puede no llegar a un cumplimiento, o sea, no llegar a la presión meta. Puede ser que el paciente no utilice el medicamento de forma adecuada, son varios medicamentos, o que no tome el tiempo entre medicamento y medicamento. Es importante también que el paciente conozca los efectos adversos de este. En conclusión, el glaucoma es un problema grave de salud pública. Hay grandes avances en el diagnóstico de este y es necesario, ahora el principal pilar es el tratamiento tópico. Nos enfrentamos diariamente a diferentes retos para el manejo de esta patología y es importante que nosotros conozcamos esta patología con el propósito de que podamos diagnosticarlo y tratarlo a tiempo y evitar secuelas.